Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a 1 Samuel, capítulo 7. Vamos al verso 17. Dice en 1 Samuel 7, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa de Samuel, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Jerusalén en esta época no era nada todavía. Era todavía del pueblo de los jebuseos. Era Jebús todavía, los que estaban viviendo en ese pequeño pueblo. Era un pueblo nomás, Jerusalén, ¿no? Existía ya el monte donde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Existía el monte ahí, pero todavía como ciudad y templo, peor, no había nada en esta época. Era un cerro. Y la ciudad de los de Jebús era más al sur, el Ofel, donde luego David construyó su casa y su palacio, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos en Ramá, y ahí vivía Samuel, ahí juzgaba a Israel, y ahí adoraba al Señor Dios. Amén. ¿Qué más? Vamos al capítulo 8. ¿Qué ocurrió en Ramá? Versículo 4, 1 Samuel 8:4 dice, entonces todos los ancianos de Israel, dile que está a tu lado, todos. O sea, se han puesto de acuerdo, ¿no? Se juntaron y vinieron, ¿a dónde? A Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora, ¿qué cosa? Un rey. Debían haber pedido otro juez, pero no un rey, porque era época de los jueces, ¿verdad? Samuel era el último juez sobre Israel, porque luego pidieron un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Cómo? ¿Por qué pidieron un rey? Porque todas las naciones también tienen un rey. Y nosotros queremos tener un rey igualito. Queremos ser como el mundo. Eso decían. 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Hasta el 9. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí se instauró la democracia en Israel. No fue en los griegos, ¿no? La democracia se han inventado. Aquí está la democracia, el poder del pueblo, ¿sí o no? Para los demás pueblos está bien, pero para el pueblo de Dios, ¿quién gobierna? ¿Quién reina? Por lo menos según Dios. ¿Quién gobierna? ¿Quién reina sobre el pueblo de Dios? Dios. En otras palabras, si creemos en el reino de Dios, aunque nosotros vivimos en el mundo, como ora Jesús, aunque vivimos en una democracia, pero como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo, ¿vivimos en qué? Para colocar un término griego, vivimos en una teocracia. Pero no me gusta mucho el término teocracia, porque mejor sería entendiendo, vivimos en el reino de Dios. Amén. Aunque vivimos en este mundo, aunque vivimos aquí en nuestro ambiente donde nos movemos, etcétera, etcétera, individualmente y también nosotros como conjunto seguidores de Cristo, buscamos, oramos y queremos obedecer a nuestro Rey y a nuestro Señor. Amén. Y dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿A quién han desechado? Al Rey. ¿Y a quién es? ¿Quién era? ¿Quién era el Rey sobre Israel? Dios, para que no reine sobre ellos. Ahí hemos finalizado, dice en el verso 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome, ¿a quién? A mí, a Dios, dejando a Dios y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 9, ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, el rey humano, ¿no? Ahora, vayamos a 2 Samuel capítulo 5. Entonces, ese es un momento clave en el pueblo de Israel, cuando efectivamente rechazaron el reinado de Dios, aunque deberíamos decir formalmente rechazaron el reinado de Dios. Prácticamente, ya durante los 40 años en el desierto menciona a Dios y muchas otras épocas, de la misma época de los jueces, muchas veces rechazaron en la práctica el reinado de Dios, ¿sí o no? Muchas veces.
Especialmente conocemos la historia en el desierto durante 40 años, cómo han rechazado el reinado de Dios frecuentemente. Pero aquí lo rechazaron a Dios como rey ya formalmente. ¿Tú crees que Dios lo deja así? Bueno, hagan lo que quieran. A nosotros como padres a veces nos pasa eso, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? Como que, ya, haz lo que quieras. Papá, mamá, escúchame. Nunca digas a tus hijos, haz lo que quieras. Nunca. Porque es una maldición. Porque los hijos, ¿a quién tienen que obedecer? A los padres, a mamá y papá. Tienen que obedecer, ¿no? Yo tengo una antigua canción, creo que de los Beepes, ¿no? Que dice, obedece a tu mamá, pip, 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 ¿no? Entonces, eso lo he hecho siempre escuchar el Ezequiel. Ahorita se ha escapado un rato, ¿no? Pero él lo ha escuchado siempre cuando, ¿no? Entonces, hay que obedecer a mamá y papá, ¿no? Aunque a veces hay diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí como Dios, como Padre, no lo deja así nomás. Por eso Dios también le dice a Samuel, sin embargo, quiero que protestas. Ahí nacieron los protestantes, ¿no? Samuel era el primer protestante, ¿no? Quiero que protestas, que claramente, que ellos han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Y dice Dios, ¿no? Sin embargo, yo voy a cambiar eso. Y el inicio de cambio de esto realmente en el pueblo de Israel, ahí inicia, ya viene con el siguiente rey. Exigen a Saúl como rey, lo establecen como rey sobre Israel, pero ya el siguiente rey, ¿qué rey es este? El siguiente rey después de Saúl, David. Normalmente debía ser una dinastía. ¿Quién debía ser rey sobre Israel? No David, sino Jonatán, ¿no? El amigo de David. Sin embargo, Dios desde muy tempranamente escogió a este pequeño David para que él se encargue del pueblo de Israel y el reinado de Dios sobre Israel. Y eso podemos observar aquí en 2 Samuel, no podemos leer ahora todo, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, y dice así, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó ¿cuánto tiempo? 40 años. Y dice la palabra que David era un hombre como, dice en el otro, conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no? Entonces, David comenzó a reinar cuando tenía 30 años. Similar a lo que dice Jesús, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo lo escogió Dios ya para que fuera rey sobre Israel? Cuando era niño todavía, ¿no? Cuando tenía, creo, algunos dicen 12 años aproximadamente, ¿no? Estaba Dios escogiendo a David como rey. Ahora, ¿cómo era David? David era, aunque diga, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿era un hombre perfecto? ¿Era un hombre perfecto? No. David más bien tenía fuertes fracasos. He buscado los pecados de David. Ay, qué grave, pastor, ¿por qué busca lo malo de un hombre? No, voy a buscar también lo bueno, les voy a mostrar también. Pero lo más conocido del rey David y su fracaso, bueno, fue su adulterio, ¿verdad? Fue lo que tomó una mujer que no era suya, ¿verdad? Con Betsabé, lo llamamos en castellano, Betsabé, ¿no? Luego Dios reclama, no vamos a buscar todos los pasajes ahorita porque queremos avanzar, pero conocemos eso. Luego Dios reclama al rey David, que era un hombre como, muy violento. Era un guerrero, era un adorador, pero muy violento. No le temblaba la mano a matar los filisteos y a otra gente, etcétera, etcétera, ¿no? Era un hombre bastante violento. Por otro lado, no solamente bastó con la mujer Betsabé, sino también era un hombre polígamo. O sea, tenía muchas concubinas, muchas mujeres, ¿no? O sea, no debemos entender eso, no debemos pensar que David era un hombre perfecto. David era un hombre, nosotros diríamos, pero ¿qué clase de hombre era eso que recibe el título conforme al corazón de Dios? ¿No? Pero eso era David, polígamo. Hasta hay sectas se agarran de eso, ¿no? Creo que en Estados Unidos había una secta hace unas décadas atrás, ¿no? No, es que yo también he recibido la herencia de David, por eso tengo tantas mujeres, ¿no? La poligamia de repente, ¿no? No, eso no tiene nada que ver con el pueblo cristiano ya. Y otra falla que a veces no lo conocemos, que David realizó un censo, que Dios había rechazado también, ¿no? Que fue insinuado David por Satanás. Dios, sin embargo, lo permitió, pero luego Dios lo juzgó, ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque David, como era violento, era militar, etcétera, etcétera, hoy día el ejército de Israel, el
el héroe del ejército de Israel es David hasta el día de hoy, ¿no? Ellos lo tienen como héroe tremendo, ¿no? David, ¿no? Porque era un guerrero, ¿no? Era un militar tremendo. Entonces realizó un censo. ¿Con qué afán? Para saber qué potencial militar tenía en el pueblo, en vez de confiar en el Señor, que guerrea por su pueblo. Amén. Muy bien, esos fueron los pecados y quién sabe qué más, pero es interesante que la Biblia muestra así transparentemente cómo era David. Pero también hay que observar lo hermoso que tenía David, y creo que cuando Dios dice un corazón conforme al corazón de Dios, se refiere a estas virtudes que tenía David. Era un hombre humilde, suena un poquito, ¿no? Pero era un hombre humilde que confía en el Señor. Era un hombre valiente, aparte de un violento, pero también era muy valiente, ¿no? Ya desde niño era valiente. Él guerreaba también por sus ovejitas o por las ovejas de su padre. David, cuando era niño, era pastorcito, o sea, pastorcito de verdad, ¿no? No como dicen a veces Ezequiel, que no permite que le digan pastorcito, ¿no? Sino que David era verdaderamente un pastorcito niño pastoreando ovejitas. Pero aún siendo un niño, cuando venía un oso, ¿qué dice? Que lo mató, un lobo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era también, no solamente era violento, sino también era valiente también, ¿no? Protegía. Su afán de la guerra, al final hay que entender a veces eso, su afán de la guerra y de liberarse de los filisteos, era pues liberarse de los enemigos de Dios, o los enemigos del pueblo de Israel, mejor dicho. Era un hombre muy, muy servicial, era un siervo, era un hombre aparte muy responsable, en algunos momentos un poco pareciera irresponsable, era un hombre muy responsable. Tengo todos los pasajes, si alguien lo desea lo puede tener. Era un hombre muy rendido a Dios, era un hombre manso, dice la palabra, tal vez me lo puedes mostrar, 1 Samuel 24:5. Lo que más conocemos de David era salmista. ¿Se recuerdan que hacía canciones, escribía, ¿no? Hay varios salmos de David. Luego dice en el libro de los Hechos, era un hombre conforme al corazón de Dios, que dice ahí 5, dice, después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, ¿no? Y luego, ¿qué dice? 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi Señor, referente a Saúl, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él, o sea, era ungido de Jehová, era el rey, hasta que, o sea, él esperaba mansamente, no mensamente, no menso, sino mansamente, él esperaba mansamente, humildemente, hasta que Dios lo levante como rey. No digo, no, ya, Dios me ha puesto como rey, entonces ya me toca, ándate, Saúl. No, él se sujetó a su rey Saúl hasta que Dios diga. Amén. Efectivamente, hasta que Saúl murió. Que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl ni se dio cuenta que estaba peligrando su vida. Saúl ni se dio cuenta. Solamente bastaba una palabra de David. Sus hombres estaban listos. Hasta sus hombres decían, ya ahí está, Jehová te ha puesto a Saúl en tus manos. Así decían incluso, metiendo el nombre de Dios incluso, ¿no? Por eso dice la palabra, no tomarás en vano el nombre de Dios, ¿no? Entonces aquí Dios te ha puesto a Saúl en tus manos. Pero David era más sabio, entendía, no funciona así. Solo bastaba una palabra de David para matar al rey Saúl. Y vayamos a 1 Samuel 16-18. Ahí nos da un resumen de la vida de David. Y dice entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, dice, sabe tocar, es salmista, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso era también, ese me olvidó. No, eso me olvidé, era hermoso también, era como yo, ¿no? Entonces, y como ustedes, a ver, mira que está a tu lado, mira que está a tu lado, David era como tú. Y lo más importante, un valor de David, y Jehová estaba con él.
Amén. Dile que está a tu lado, Jehová estaba con él. Vamos a 2 Samuel capítulo 7. Eso era David. Y he dado esos datos acerca de David para que podamos ubicarnos un poquito acerca de las profecías que vamos a observar ahora acerca del Mesías y del reino de Dios. Prácticamente lo que estoy logrando en estos días, en estos domingos, quiero hacer una apologética acerca del reino de Dios. Una apologética, una defensa del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Tal como ya lo mencioné, porque muchos están abandonando la predicación del reino de Dios. Cuando dice Mateo capítulo 24, de repente, y este evangelio del reino, dice Jesús. Dile a que está a tu lado, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio. Muchos hoy día abandonan esta instrucción de Cristo que el evangelio del reino debe ser predicado. Y dicen, no, es que eso es para Israel, ellos en su momento tienen que predicar el evangelio del reino. La iglesia predica el evangelio de la gracia. No sé si alguien lo ha escuchado, pero eso es una barbaridad. Porque ¿cuántos evangelios existen? Uno solo. El apóstol Pablo es muy enfático. Es más adelante vamos a observar, si no se debía ya predicar después de la muerte de Cristo, así dicen algunos, después de la muerte de Cristo, el evangelio del reino, podemos observar claramente que Pablo seguía predicando en Hechos y en sus cartas el reino de Dios. Entonces Pablo predicó un falso evangelio que no debía predicar a la iglesia y a las personas. Entonces, lo que estoy logrando con eso, para que nosotros tengamos una mayor comprensión, que nosotros como iglesia de Cristo somos llamados efectivamente a predicar el único y verdadero evangelio, que se llama evangelio del reino, que es al mismo tiempo el evangelio de la gracia, de Cristo, evangelio eterno, etcétera, etcétera, tal como tú quieres llamarlo, pero consistentemente es el evangelio del reino. Dile a que está a tu lado, es el evangelio del reino que predicamos. Vamos a 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Dice aquí, desde el verso 12, creo que es el profeta Natán, ahorita lo vamos a ver. Dice así, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, está diciendo el profeta al rey David, cuando tú te mueras, en otras palabras, yo levantaré, ¿qué? Después de ti, a uno de tu linaje. Mira, solamente de que diga a uno de tu linaje está diciendo, no se hace referencia aquí al rey Salomón, porque algunos piensan, hace referencia al rey Salomón. Dile a que está a tu lado, eso no es referente al rey Salomón, porque era el hijo de David, ¿se recuerdan? ¿No? Algunos piensan, eso habla del rey Salomón. No habla del rey Salomón. Porque si fuera del rey Salomón solamente diría, yo levantaré después de ti, el cual procederá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está diciendo, yo levantaré después de ti, y dice, a uno de tu linaje, de tu generación. O sea, está indicando, va a pasar mucho tiempo. ¿Me explico? Va a pasar mucho tiempo. Entonces no es Salomón, el cual procederá de tus entrañas, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios con ese descendiente de David? Que no es Salomón. ¿Qué va a hacer Dios con ese descendiente de David? Afirmaré su reino. Profecía del reino de Dios, no del reino de Salomón. Yo les digo así porque he visto eso, que algunos predican acá, es Salomón. No es Salomón. ¿Esto quién es? ¿Qué crees? Jesucristo, el rey verdadero, el hijo de David. Amén. Verso 13. ¿Qué más dice acerca de Cristo? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esas palabras aquí, lo que estamos leyendo, son justamente lo que en el día de hoy utilizan los judíos ortodoxos para rechazar a Cristo, para rechazar a Jesucristo el Mesías, para decir, ¿ves? ¿Dónde dice que Él reina? ¿Dónde dice que Jesús ha edificado un nuevo templo? ¿Acaso Jesús ha edificado un templo? Cuando viene el Mesías, dice el judaísmo en el día de hoy, cuando viene el Mesías nos va a construir un templo. ¿Dónde Jesús ha construido un templo? ¿Dónde Jesús gobierna y reina sobre todas las naciones? Eso es el rechazo. Por eso necesitamos entender esas palabras. Si entendemos esas palabras, podemos predicar también mejor. Amén. Entonces,
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 14. Yo le seré a él, ¿qué? Padre, y él me será a mí. Ya no suena lo que viene la voz del cielo, ¿se recuerdan? Ya suena ahí en nuestra mente. ¿Qué decía la voz del cielo cuando Jesús se bautiza? Y también en la transfiguración, 2 veces viene la voz del cielo. ¿Y qué decía la voz del cielo? Este es mi hijo, a quien tengo contentamiento, en quien tengo contentamiento. Aquí está, será mi hijo, y yo seré a él padre. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre. Ahora, ¿Cristo ha pecado? No, pero igual ha sufrido. Ya vamos a ver por qué. Ya saben ustedes. Y con azotes de hijos de hombres. Verso 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Está diciendo David, verso 16. Y será afirmada tu casa, la casa de David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El reinado del hijo de David es un reinado, ¿cómo? Para siempre y eternamente. Amén. Vamos a 17 más. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y en este momento, cuando el profeta Natán se acerca a David, indirectamente está diciendo: tú has fallado, pero yo voy a levantar uno de tu generación que no me va a fallar. Y este va a reinar siempre y eternamente. Amén. Es que lo bueno es, queridos, cuando el Señor Jesucristo se levantó en Israel y predicando el evangelio del reino, el pueblo de Dios tenía todas esas palabras en su corazón y en su mente, sabían su propia historia. Entonces, cuando Jesús se levantó, el reino de Dios ha llegado, entendían, captaban de qué se trataba. En cambio, nosotros hoy día, bolivianos o alemanes o americanos, cuando vinieron hoy día el reino de Dios, no tenemos conceptos. Por eso es importante que nosotros observamos en primer lugar todos los anuncios del Mesías y del reinado de Dios en el Antiguo Testamento. Vayamos a Primera Crónicas, por favor, capítulo 17. Y sería muy bueno que ustedes anoten todos esos pasajes, lo pueden volver a leerlo. Dile a que está a tu lado, lo que estamos escuchando esos días es una defensa del reino de Dios. Primera Crónica 17:11. Dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, a uno, uno, y afirmaré que su reino. ¿Qué más? Hasta el 14, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. 13, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Saúl es eso. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. A partir de esas profecías, el pueblo de Israel creía efectivamente en un Mesías, así, un Mesías que va a construir la casa de Dios, un Mesías que va a reinar y gobernar para siempre. Ahora es muy significativo, a veces nosotros no sentimos y no nos damos cuenta qué importancia tiene esto de que Mateo inicie su evangelio, hijo de David. Nos ha nacido hoy, ¿no?, el hijo de David. No solo, hijo de David, yo soy hijo de mi papá también. ¿No? Como que no nos suena, me explico. Pero si entendemos eso, lo que está diciendo aquí, una profecía acerca del Mesías Rey, recién empezamos a entender que Jesucristo es el Rey de todo el universo. Jesucristo es el Rey de Israel y el Rey de las naciones. Porque a veces pensamos, Jesús es Rey de Israel, pero no de nosotros. Eso también es una falsa doctrina que se está divulgando fuerte en el pueblo evangélico. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6. Ya iniciamos aquí con las observaciones del Nuevo Testamento del cumplimiento. 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Aquí dice el apóstol Pablo, ¿qué debía hacer? 3 cosas
según esas profecías, debían cumplirse en el Mesías. 3 cosas. Uno, que Él va a construir un templo, ¿sí? Dile que está a tu lado, templo. Otro, será llamado hijo por el Padre Dios. Será un hijo de Dios, ¿no? Nosotros incluso, cuando de repente dice, ustedes no saben qué importancia tiene esto, que cuando dice el hijo de Dios, nosotros, claro, el hijo de Dios, claro. Pero qué importancia en el oído de un israelita tenga esto. El hijo de Dios, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta profecía, porque yo seré por él como padre y él será mi hijo. Por eso dice hijo de Dios, por esta profecía. Entonces, templo, será hijo de Dios, el Mesías, ¿y qué más? Va a reinar para siempre. Dile aquí a tu lado, templo, no, dile, templo, hijo, reino. Ese es el Mesías. ¿Y qué dice ahora el apóstol Pablo al respecto? Dice en el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y mira lo que dice Pablo, lo conocemos. ¿Dónde está el templo que ha construido y que sigue construyendo Jesucristo? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, y eso ya es también profecía, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo de Dios. Hasta el día de hoy, la ortodoxia judía o los judíos ortodoxos que rechazan enérgicamente a Jesús, nosotros en ojos de ellos, los judíos ortodoxos, no los laicos, no, sino los judíos, los que van con sus sombreros, así, todos ellos, ¿no? Según ellos tienen 2 grandes enemigos, los musulmanes y los cristianos. Para nosotros no son, ¿verdad? Pero en ojos de ellos nosotros somos sus enemigos, porque predicamos un Mesías que jamás podría ser el Mesías según ellos. ¿Y cuál es su argumento? Que Jesús que ustedes predican nunca construyó ningún templo. Aquí estoy yo. ¿Están ustedes también parte del templo? ¿Aquí está el templo o no? Les pregunto, ¿somos el templo del Dios viviente? ¿Jesús no ha hecho ningún templo? Jesús ha hecho un templo. Entonces, claramente, pero Jesús ha hecho un templo. ¿Dónde está? Aquí estamos, el pueblo de Cristo. Somos el templo del Dios viviente. El apóstol Pedro utiliza esta misma ilustración también, que nosotros en el templo de Dios somos ¿qué? Piedras vivas, no muertas como, claro, el rey Salomón solamente podía construir un templo con piedras muertas. Pero el Mesías está construyendo su templo con piedras vivas. Así lo presenta el apóstol Pedro. ¿Y quién es la piedra principal? La angular y la principal, el fundamento de todo. Es Jesucristo. Él es el fundamento, ¿no?, del templo de Dios. Hasta el Señor Jesucristo ya lo dijo también a los fariseos y no lo habían entendido. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús a los fariseos? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Claro, ellos siempre con su mentalidad en el templo con piedras de roca. ¿Me explico? Pero ¿de qué estaba hablando Jesús? De su propio cuerpo. O sea, él mismo, su cuerpo, su humanidad, ya entendía, es un templo. Y nosotros, aplicándolo ya, somos piedras vivas en el templo de Cristo. Entonces, realmente se cumple, dice, bueno, ya no está la profecía, se cumple eso cuando dice, y Él me construirá un templo, la casa de Dios. Y somos eso. Amén. Luego dice, verso 17, por lo cual, ¿qué corresponde al templo de Dios? ¿Qué somos nosotros? Ya hemos entendido, ¿verdad? Eso no es un templo. ¿Eso es templo? No. O sea, por eso hay algunas cosas muy raras que a veces se ha creído, ¿no? Vamos al templo. No vamos a ningún templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Sí, vamos a un salón, vamos a una edificación, vamos ahí, pero no vamos al templo. Aún a veces decimos, vamos a la iglesia. ¿Iglesia? ¿Dónde es tu iglesia? Yo soy, nosotros aquí juntos, donde hay 2 o 3, dice Jesús, no, ahí está la iglesia. Bueno, no son de 2 y 3, ¿verdad? Pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el templo? Somos nosotros. Amén. Miren, entonces, ¿qué corresponde al pueblo de Dios? ¿Qué corresponde al verdadero templo de Dios viviente? Si Dios es un Dios viviente, su templo, ¿cómo tendría que ser? Vivo también,
Eso es lo que necesitamos entender. Eso es lo que necesitamos entender. Pero eso, ¿cómo entendemos? Recién con el Espíritu Santo. Mirando solamente ahí en el legalismo duro de la Torah, como lo hacen en la Mishnah, en el Talmud, nunca uno se da cuenta. Pablo dice, es como una venda sobre sus ojos, que recién es quitada la venda cuando se convierten a Cristo y el Espíritu Santo empieza a abrir los ojos. Amén. Pero ¿qué corresponde a nosotros como templo vivo que vivimos para nuestro Dios vivo? Por lo cual, dice verso 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Corresponde, los que son piedras vivas en el templo de Dios, que somos nosotros, mantener nuestra vida para el Señor. Esa es una piedra viva, que realmente sigue a Cristo, que realmente no toca lo inmundo, y nosotros seremos recibidos por Él. Amén. Y dice aquí, verso 18, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, lo interesante es, a través de Cristo, esta relación de padre-hijo se alarga para cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. En primer lugar, fue dicho sobre el Señor Jesucristo que Él es mi hijo y yo soy su padre. Pero luego, en Cristo, eso se alcanza a cada uno de nosotros, que nos convertimos también en hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando seguimos a Cristo, cuando somos seguidores de Cristo. Amén. Vayamos también a Hebreos capítulo 1. Hay mucho más palabras todavía en ese sentido, pero aquí realmente es algo muy significativo en Hebreos capítulo 1, en el versículo 5. Ahí es el cumplimiento. Y aquí es justamente también la carta a los hebreos, justamente la primera parte, es toda una defensa. Si les interesa, leen la primera parte de la carta a los hebreos. Es una tremenda defensa de que Jesús es el Mesías verdadero, de que Jesús es el Rey de las naciones. Entonces, solamente hace la pregunta aquí el escritor diciendo, porque ¿a cuál de los ángeles? 1:5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, y yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Podemos seguir leyendo, 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los hijos, de los ángeles, dice él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo de Jesús, ¿qué dice? Mira lo que dice. Del Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Y qué dice acerca del Hijo de Dios? Hoy día existen aún congregaciones mesiánicos cristianos o judíos mesiánicos, mejor dicho, judíos mesiánicos que se dicen que son cristianos y a la verdad no lo son, porque no creen eso lo que dice acá, que Jesucristo es Dios. A la verdad solamente es judío mesiánico el que realmente cree en Cristo cuando cree que Jesucristo es el Dios eterno. Porque si no creen eso, todavía no se han convertido. Pueden llamarse como quieran. Existen judíos mesiánicos o judíos que son cristianos que realmente creen que Jesucristo es el Dios de todo el universo, que ha creado todo, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Existen. Pero un gran grupo de judíos que se dicen cristianos o judíos mesiánicos no creen en la divinidad de Cristo. Por tanto, no sé para qué se llaman cristianos, ni se llaman cristianos. ¿Qué dice acerca del Hijo de Dios? Verso 8. Tu trono, oh Dios. ¿Quién es Dios acá? Jesús, el Hijo. Tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Qué es Jesús? ¿Quién creó la tierra? Primer versículo de la Biblia, ¿qué dice? En el principio creó Dios. Conocemos, ¿verdad? Tú, oh Señor, referente a Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesús está hablando. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Cielos y tierra permanecerán, pero Él permanece
porque es el Logos. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. ¿Sabes acerca de quién solamente decía siempre la Biblia, tú eres el mismo por los siglos de los siglos? Solo acerca del Padre, solo acerca de Dios. Y aquí está diciendo acerca de Jesús. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, hasta aquí. Pueden seguirlo bien en sus casas más. Todo eso es una exaltación y una defensa de que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Rey de Reyes. Y que Él está sentado en el trono para reinar. Entonces no podemos decir nosotros como evangélicos, no, Él no es nuestro Rey, Él es el Rey de Israel. ¿Qué cosa? No tiene consistencia lo que se enseña hoy en muchos lugares. Más aún, vayamos lo que es la vida de Jacob y la vida de Daniel. ¿Se recuerdan quién era Jacob? Jacob es el padre del pueblo de Israel. Jacob ha tenido 12 hijos, ¿verdad? Bueno, tuvo una hija también, pero en esta cultura todavía no contaba, la verdad, ¿no? Entonces Jacob tuvo 12 hijos, a través de ellos, más o menos, casi exacto, no es tanto así, pero a través de ellos se formó el pueblo de Israel con las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿no? 12 más 1, eran 13 tribus exactamente. ¿Cuántas tribus eran? 13, porque había una tribu que no se contaba entre los 12, que eran los levitas. Bien, entonces eso era Jacob. ¿Y quién era Daniel? El profeta Daniel. Daniel, en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel, Daniel, hasta el día de hoy incluso, Daniel es el profeta más sabio en la teología de los judíos. El profeta más sabio. Vayamos primero a Génesis capítulo 49 para ver más profecías acerca del anuncio. El tiempo se ha cumplido, ¿no? Yo siempre me he preguntado, si el tiempo se ha cumplido, entonces tiene que ver algún inicio, algún anuncio. El anuncio estamos observando, todos los anuncios o algunos anuncios estamos observando cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Ahora llegó el momento, ahora es el tiempo de Dios, ahora ha llegado el momento y el evangelio del reino es anunciado. A partir del momento que Cristo se pone a predicar, el reino de Dios tiene que ser anunciado. Y no hay interferencia, no hay paréntesis, no hay otras cosas. ¿Qué dice aquí Génesis 49, hijo? Verso 1. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos, a sus 12 hijos, y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Aquí Jacob, el padre de Israel, va a profetizar sobre sus 12 hijos qué va a pasar. Ahora, no vamos a ver todas las profecías, pero una profecía en particular nos tiene que interesar. ¿Cuál crees? La de Judá. Porque Jesucristo, ¿de qué tribu ha nacido? De Judá. Y dice en el versículo 8, comienza la profecía de Judá, acerca de Judá. E inicia Jacob diciendo, Judá, su hijo Judá, era un hombre, que a través de este hombre, a través de la familia de Judá, se formó la tribu de Judá. Es decir, el grupo de Judá del pueblo de Israel. Y dice así, te alabarán tus hermanos. Mira lo que está diciendo ya. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Tú vas a sujetar a tus enemigos. Ya nos damos cuenta, no está hablando de Judá exactamente, sino de un personaje en especial, ¿no? Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre mira lo que dice. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Verso 9. Cachorro de león. Todavía tiene que crecer aquí como Judá, ¿verdad? Pero luego ya, ¿qué va a ser? Cachorro de león. ¿Cómo es llamado también Jesucristo? El león de Judá, ¿no? El león de Judá. Cachorro de león. Judá, de la presa subiste. Mira lo que ya empieza a decirle acerca del Mesías. Hijo mío. Ya empieza aquí, ¿no? Y mira, ¿en qué momento estamos? El pueblo de Israel recién formándose. Ni siquiera formado todavía.
Porque aquí Jacob está muriendo y los hijos recién ya han tenido sus hijos, ¿no? Pero ya son pequeños todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya comienza aquí estas tremendas profecías acerca de Jesús, hijo mío. Y dice, se encorvó y se echó como león, ahora ya es león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10, y mira lo que dice, no será quitado el cetro de Judá. De nuevo, disculpa que un poquito sea así repetitivo. ¿En qué momento estamos? Se podría pensar que aquí hay un reinado y Israel va a ser un rey. Aquí era una familia de 70 personas. El pueblo de Israel no existía prácticamente, o sea, ya en sus inicios, en sus 12 hijos, pero no había un pueblo, eran 70 personas. Era una familia, tal vez numerosa, pero era una familia. Y ya está hablando proféticamente del reinado de Judá y de un personaje en especial. Y no será quitado, será para siempre. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Una palabra misteriosa acerca del Mesías. Hasta que venga, es la primera palabra que hace referencia al Antiguo Testamento acerca del Mesías. Hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán. ¿Quiénes? Ustedes no saben qué revolucionario lo que está diciendo acá. Los pueblos. Los pueblos. ¿Quiénes son los pueblos? Las naciones, los gentiles. Ese éramos nosotros, ¿sí o no? Y somos nosotros. Los gentiles, somos nosotros cristianos gentiles, no somos por nacimiento judíos, somos de los pueblos. Yo soy de Bolivia. Bueno, ustedes son de Bolivia, yo también soy de Bolivia, pero soy alemán, eso quería decir, ¿no? Existen otros, chinos, japoneses, franceses, todos son los pueblos, argentinos, americanos, todos son pueblos. ¿No? Claro, aquí Dios estaba haciendo su pueblo, pero ¿cuál era la visión de Dios siempre? Siempre alcanzar a las naciones. Nunca Dios ha pensado solo en su pueblo Israel, como ellos lo pensaban. No, nosotros, nuestro pueblo Israel, sí es un pueblo especial, mientras vivan lo especial. Pero ahora ya a través de Shiloh, a través de Cristo del Mesías, ya lo ha hecho alcanzar ¿a quiénes? A todas las naciones. Verso 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Ya un inicio ya del sacrificio. Y se recuerdan lo que hemos leído también en este vino, está el nuevo pacto, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, ya inicia aquí. Repito, ¿en qué época estamos? Donde el pueblo de Israel era solo una familia, nada más. O sea, en tiempos remotos estamos acá. Y aquí Jacob, prácticamente como tremendo profeta, está dando las primeras profecías para el Mesías. Amén. Terminamos el verso 2, ahí termina la profecía. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Muy bien. Habla de sacrificio y de santidad en la boca, en sus palabras. Muy bien. Vayamos a Daniel, capítulo 7. Hay un afán, no sé si ustedes están conscientes o se dan cuenta, con el tiempo cada vez se va a hacer más notable, pero hay un afán hoy día en rechazar a Cristo como Dios, como Rey, ¿no? Etcétera. Hay un afán, ¿no? Y todo eso estoy haciendo con nosotros para que nosotros sigamos teniendo las cosas claras, ¿no? Y no caemos en esas trampas, ¿no? De repente, no es tanto así. Lo que voy a leer ahora, efectivamente, hay pueblo evangélico que ya rechazan estas palabras, lo que voy a leer ahora. Sin embargo, ya lo voy a explicar. Dice así, en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel, ¿se recuerdan quién era como profeta? El más sabio, dile a que está a tu lado, el más sabio. Pero obviamente sabemos, su sabiduría no venía de él humanamente, sino Dios estaba con él. Y dice así el profeta Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos, ¿qué? Pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, ¿cómo es? Es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será
destruido. Ojalá nosotros tengamos la vista acá y podemos darnos cuenta de qué o de quién está hablando. ¿Me explico? Efectivamente, la verdad es que acerca de quién está hablando Daniel aquí proféticamente es hacia el Mesías. Efectivamente. Pero hasta lo voy a llamar así, realmente lo voy a llamar así porque se muestra así. Hay una conspiración, incluso en dar nuevas interpretaciones acerca de esta palabra que no es una profecía mesiánica. Muchos hoy día empiezan a decir, eso no es el Mesías, sino es el pueblo de Israel. Disculpen que lo diga así, quisieran, pero no es verdad. Esa es una profecía acerca del Mesías. Y así necesitamos leerla, creerla y observarla. Incluso hay uno de los rabís que se llamaba el rabí Rashi, lo han llamado, pero su nombre exacto es Rabí Shlomo Yitzhaki. Él vivió en el cambio del milenio, es decir, en el 1040 nació. Y este rabí Rashi, aún por el mismo judaísmo en el día de hoy, fue un excelso judío, fue un excelso erudito y comentarista de la Biblia, tanto de la Biblia como para el Talmud. Era un experto en el idioma hebreo, era un experto en todo lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento, era judío, por eso lo menciono. Y él efectivamente dice y escribió, esta profecía es acerca del Mesías, no del pueblo. No es del pueblo del que está hablando acá, sino es acerca del Mesías que obviamente los judíos siguen esperando. Pero es una profecía mesiánica. Pero hoy día hay una conspiración que están diciendo, no, esa profecía no es del Mesías, sino es del pueblo de Israel. Quisieran. ¿Por qué digo quisieran? Claro, porque las naciones, los gentiles, tendrían que servir entonces al pueblo de Israel. Pero eso no tiene sentido, porque ante Dios no hay aceptación de personas. No hay diferencia de personas. Dios nunca ha hecho una diferencia. Lo que Dios ha levantado un pueblo suyo era para que las demás naciones puedan conocer no al pueblo, sino a quién, a Dios. Y bendijo Dios a Abraham, ¿para qué? Ahora, en todo eso lo que estoy hablando, no quiero que se me malentienda. Yo amo al pueblo de Israel, oro por el pueblo de Israel para que conozcan al Señor Jesucristo, pero igualmente también oro para que otros también puedan conocer. Pero no hay un afán, pero necesitamos nosotros en primer lugar amar a Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Yo no estoy yendo en contra del pueblo. Yo he ido a Israel, amo este país, oro para que nuevamente pueda ir. Pero cuando yo estuve ahí, he orado por el pueblo, he tocado la tierra y he bendecido la tierra y el pueblo. Para que no se me malentiendan esta mañana. Amén. Pero lo que necesitamos entender, los gentiles no van a servir al pueblo de Israel, como hasta el día de hoy creen. Por eso también muchas veces hay entre los ortodoxos también esas diferencias contra los palestinos, contra los demás gentiles también. Por eso también existen todas esas diferencias, porque todavía no han entendido que deben ser una bendición para las naciones. En parte entienden también, pero lo que está hablando aquí no es que los pueblos y lenguas y gentiles y naciones van a servir a Israel, sino más bien lo que la palabra de Dios muestra, todos juntos, judíos, israelitas de todas las tribus y juntamente con nosotros, los gentiles, toda lengua, todas las naciones, todos unidos, juntos, en un cuerpo, en un pueblo, amén. Vamos a servir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, para siempre. El apóstol Pablo, él mismo, ha sido acusado de ir en contra de las tradiciones, de la ley, de los judíos, cuando él mismo era judío. ¿Cómo va en contra? Más bien él dice, yo lloro por ellos, yo oro por ellos. Pero una cosa tampoco hay que olvidarnos, lo que Dios ha hecho. Y Dios ha hecho, en primer lugar, ha roto el muro de la separación. ¿Cuál muro de separación es? Entre judíos y gentiles. Dios lo rompió al morir Cristo en la cruz. ¿Y qué dice Pablo a la carta de los Efesios? Y ha hecho de los dos, ¿qué cosa? Un nuevo hombre, un nuevo pueblo, formando de esta manera un nuevo templo. Pero ya no con piedras de roca, sino con piedras vivas. Ese es el asunto. Amén. Entonces, nosotros tenemos que orar por los judíos. Y más bien, si aquí en Cochabamba viven algunos y alguno quiere venir y podemos orar juntos y podemos adorar juntos,
al Señor Jesucristo, gloria a Dios, bienvenidos. Pero tampoco rechazándonos a nosotros, ¿o no? ¿O no? Claro. Pero esa conspiración que se está levantándose fuertemente en el internet, en libros, en predicaciones, en enseñanzas, ¿no? Que Jesús no es el Mesías, que Él no es el Rey. Por un lado, por judíos mesiánicos, por otro lado, por evangélicos, que esa profecía no es del Mesías, es del pueblo, etc. O sea, toda una voltura, toda una mezcla, cuando nosotros necesitamos entender. Nosotros no somos mejores que ellos, pero vale que Dios no hace aceptación de personas. Nosotros no somos mejores que ellos, pero ellos tampoco mejor que nosotros. Sino en Romanos, bien claramente establece Pablo, todos están bajo pecado. Y todos necesitamos a Cristo nuestro Señor como Salvador. Todos necesitamos servir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Bien, como ya lo dije, todo eso estamos compartiendo porque no tenemos el derecho de cambiar el Evangelio. El Evangelio, ¿cuántos son? Uno solo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Evangelio del Reino. Y el mismo Señor Jesucristo ha dicho claramente, y este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Id y haced discípulos a todas las naciones. Será predicado el Evangelio a todos los pueblos. Apocalipsis nos abre ya la vista profética, apocalíptica hacia el futuro. ¿Cómo será la adoración eterna en los cielos? De todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas. Amén. Y ahí en Apocalipsis se habla incluso de un Evangelio eterno. Entonces lo que necesitamos entender nosotros, Hechos capítulo 28, de manera de finalizar. Hechos 28. ¿Qué dice ahí el último versículo? ¿Qué predicaba Pablo? Pablo predicaba el Evangelio del Reino. Y aquí habían pasado en la iglesia, ¿cuántos años? 30 años ya. 30 años habían pasado en la iglesia primera. ¿Y qué seguía predicando el apóstol Pablo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así debemos sentirnos nosotros, predicando el reino de Dios. Y específicamente aquí, él predicaba a los judíos también, pero específicamente Pablo predicaba a ¿quiénes? A los gentiles. Hasta que él se entendió a sí mismo como apóstol hacia los gentiles. Y Pedro era el apóstol hacia los judíos, porque Dios tiene diferentes llamados, ¿verdad? Pero Dios llamó a Pedro como apóstol hacia los judíos y Pablo era efectivamente apóstol hacia los gentiles. O sea, si viviría Pablo hoy día, vendría a nosotros, los bolivianos, y nos predicaría ¿qué? El reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oh Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque en tu palabra podemos ver la verdad que hoy día muchos tergiversada. Hay mucha confusión hoy día. Hay muchas cosas por intereses humanos que se está empezando a cambiar. Al final, la verdadera predicación de tu reino siempre ha sido atacada. Desde los principios, a ti mismo te han atacado porque tú has anunciado, Señor, el reino de Dios. Y queremos entrar más bien, aunque diciéndolo así, queremos entrar en esta misma suerte porque somos tus seguidores, Jesús. Somos tus discípulos. Y te declaramos solemnemente y verdaderamente sobre nuestras vidas, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Somos tu cuerpo. Gracias, Jesús, porque tú has hecho de dos pueblos uno solo para ti, Jesús. Y te agradecemos. Y oramos, Señor, tanto por argentinos, por chilenos, por americanos, por alemanes, por japoneses, por todas las naciones, oramos que te sigan, que sean tus discípulos. Pero igualmente oramos también por el pueblo de Israel, por los judíos, que también pueden seguirte a ti, Jesús, como discípulos. Gracias te damos, Señor. Revélanos aún más, Señor. Convéncenos aún más con tu sagrada escritura de conocer tu reino y más aún de vivirlo, Señor. De vivir en el discipulado, de vivir en tu reino. Gracias, Jesús, te damos.